Regresamos a Sin Filtro SF, La Plaza. Seguimos hablando con lo que nos dejó esas jornadas de manifestaciones en la Plaza de la Constitución. La primera, el 25 de abril de 2015. Hemos visto que en el camino hace falta ponernos de acuerdo, hace falta buscar esos términos medios en donde sentarse a platicar, ceder un poco en posiciones extremas, pero también hemos visto cómo salen grupos que se oponen a todo tipo de cambio y la falta de un articulador que pueda ser esa persona que pueda platicar con todos los sectores. Adolfo Suárez, en los términos de la transición post-Franco en España, fue el articulador del Pacto de la Moncloa. Y básicamente Adolfo Suárez es el encargado de juntar a los partidos, es que ahí es donde empezamos a ver que hay cosas que nos faltan, los sienta a la mesa y genera ese pacto de élites, no solo de partidos, porque sienta también a la academia, a los sectores empresariales, sindicales, a algunas organizaciones sociales, militares y demás. Y se establece una ruta de hacia dónde llevar España para los siguientes 20 años. Y esa ruta se respetó. Entonces aquí en Guatemala, lo que pasa es que, por eso les decía, el rol de un Jimmy Morales en estas condiciones, a mí me hubiera gustado que él hubiera jugado el rol de Adolfo Suárez. O sea, para ser honesto. Si a mí me preguntaran qué hubiera esperado del presidente, alguien que dijera, miren, yo entiendo que en 4 años no va a hacer los cambios para resolver todos los males del país. Pero a mí me gustaría que bajo la buena imagen que tenía Jimmy cuando asumió el poder, sentemos a los diferentes sectores y hagamos una gran apuesta de reforma. Apostemos a que el Congreso va a responder por miedo, porque entienden los cambios de aire y que la agenda empiece a evolucionar y que sobre este proceso de transición para el 2019 ya aspirar a tener nuevos liderazgos, nuevos partidos y nueva agenda. Pero lo que pasa es que para empezar no hubo Adolfo Suárez, para empezar nuestras élites son facciosas en el sentido que estamos demasiado polarizados en el discurso, en el debate. Y por eso es incapaz ponernos de acuerdo en temas tan sencillos como qué modelo electoral queremos. Por ejemplo, ahí hay varios usuarios que me preguntan qué pienso de las listas abiertas. Para mí, la mejor forma de combatir la mala partidocracia que se estableció en Guatemala es generar un balance, en que todavía haya listas, pero que yo como ciudadano pueda decir que yo guío de la lista, quiero votar a Juan, a Pedro y a María. Es decir, yo sí lo veo, pero yo he escuchado 1001 opiniones de personas que defienden a capa y espada que el modelo de listas abiertas no es el adecuado. Ok, y está bien que todos tengamos opiniones diversas, pero el problema es cuando somos incapaces de encontrar puntos en común y cuando al final yo trato de explotar más el tema que me divide o que me separa del otro y no lo que me une. Y entonces por eso es que el tema electoral se queda parqueado, que la reforma constitucional al sector justicia ya no avanza, que el tema de la ley de servicio civil para mejorar las contrataciones de recursos humanos del Estado ni se discute, que todo lo relacionado con gestión pública en el Estado ni siquiera está en agenda. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo sobre los temas centrales de hacia dónde reencauzar. Y en la gestión del Estado, las reglas pasadas ya no funcionan, pero no hemos creado reglas nuevas para ser eficiente la gestión del Estado. No tenemos la siguiente generación de reglas para cambiar las que no funcionaron y nos llevaron a la crisis. ¿Y por qué no funcionan las del pasado? Porque fueron una realidad diferente, porque hemos entendido... Caminaban a un ritmo diferente de además, esas reglas. Para decirlo más sencillo, no había internet, pues. O sea, no era una auditoría que pudiésemos ver hoy. Entonces, cuando tenemos esta circunstancia en la cual estos de aquí se van a radicalizar en su posición y estos de aquí también, y estos de aquí también, y estos de aquí también, ese articulador lo que hace es buscar los mínimos comunes, no los máximos. Uno de los errores de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y el gran error, un error garrafal, es que lo metieron todo en los acuerdos de paz, ¿verdad? Hasta casi que recetas de cocina iban a poner en los acuerdos de paz. Por eso es que no funcionan, por eso fue que tronaron y por eso es que no sirven, ¿verdad? Porque querían poner todo, querían poner la paz, querían la guerra, la economía, las tierras, querían poner todo, el tema indígena, el tema ladino, el tema garífuna, el tema chinca, el tema... Híjole, querían el tema de mujer, el tema de hombres, el tema de género, el tema de todos los temas. ¡No! Los acuerdos de paz eran para terminar la guerra, pues, como hizo El Salvador, ¿verdad? Se terminó la guerra, después vamos a tener una agenda. Entonces esa agenda tiene que ser mínima. El problema está que aquí los grupos quieren llegar a su agenda máxima. Y los cambios constitucionales, el temor que tenemos con cambios constitucionales fue lo que pasó en los cambios constitucionales de Arzú. Y es llegar en el 99 y decir, bueno,
Son 13 los que tenían los acuerdos de paz. Ya que vamos a hacer cambios culturales, ¿saben qué? Metamos el del deporte. ¿Saben qué? Metamos el no sé qué. ¿Y saben qué? Terminamos con 47 y al final 13 de esos transitorios. Terminamos con 50 cambios constitucionales que habíamos empezado con 13. No, entonces el articulador tiene que tener la capacidad de decirle, vamos a ir al mínimo posible, en donde sí estamos de acuerdo, en donde chocamos menos, y luego vamos a ver el cómo. Pero primero esa agenda mínima. Y esa es la que yo pues esperaría, o habría esperado el año pasado, que sería el primer paso, el paso más sencillo de un presidente electo, que no era ni esta ni este, y que había sido electo para esa transición, entre comillas. Cuando hablamos de acuerdos mínimos, de puntos mínimos, de encontrar incluso, o quitar, mejor dicho, aquellos puntos que generan polémica, generan polarización, cuando vemos el ejemplo del paquete de reformas constitucionales, fuera el tema difícil, pensamos que las cosas iban a avanzar en donde habían un 80% de consensos, se tenían que pulir algunos temas técnicos, pero descubrimos que no, que la piedra en el zapato es todo el proyecto de reforma de justicia, porque si no hubiera caminado. Es que por eso les digo, para mí el tema de la reforma al sector justicia evidencia esa fractura, porque hay quienes dicen solo justicia, hay quienes dicen no, aprovechemos la reforma al sector justicia y pues metamos reivindicaciones sociales, y hay quienes dicen no, ni lo toquemos porque si no voy a perder mis espacios de incidencia. No voy a poder como meterle mano a las cortes. O voy a dejar que otro grupo se vaya a perpetuar en el poder, como dice una señora en redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Aquí empieza esa pugna tripartita, porque es que también, aquí hay que entender que esto no es, en esta partida de ajedrez no es piezas blancas y negras, sino que es de a tres. Los que quieren borrón y cuenta nueva a todo, los que dicen, no, pues vámonos despacito, y los que no quieren nada. Y entonces, ¿qué pasa? Si los reformistas, que son los que quieren despacito o los que quieren borrón y cuenta nueva, son incapaces de ponerse de acuerdo en una agenda en común, generalmente son los reaccionarios los que tienden a ganar los espacios. Eso nos pasó en Guatemala entre el 44 y el 54. Y es lo que pasó en la primavera árabe en la mayoría de países. ¿Qué pasó? Que los radicales islámicos querían borrón y cuenta nueva, los movimientos civiles democratizadores, lo que lo llevaba muy despacito todo, no pudieron articularse. No se pueden articular porque unos querían cambios muy profundos, muy rápidos, los otros querían cambios muy lentos, no se pueden articular. Y entonces, ¿qué pasa? Los reaccionarios, que eran los herederos de los Gaddafi, de los, ¿cómo se llama? El de Egipto, ya se me olvidó. De Mubarak, terminan siendo entonces los que heredaron los que pusieron orden. El orden político. Y le dieron espacio a ¿quiénes? A todos los terroristas, básicamente. Ese es uno de los... Entonces, tenemos los escenarios. Tenemos el escenario Somalia. Bueno, número uno, en estado fallido en el mundo. Porque no tener acuerdos, el articulador también tiene que poner en cierto momento el costo de oportunidad de no llegar a un acuerdo. El costo de oportunidad para nosotros de no llegar a un acuerdo en Guatemala es ir derechito. Y ahí sí no hay norte, ni brújula, ni nada, ni carta de navegación. Ahí es casi que por inercia que se llega a estado fallido. Si no, miremos Somalia. Todos los grupos empiezan a pelearse y al final todos llegan a acuerdo de que no debe haber gobierno porque todos están felices peleándose, ¿verdad? Ese es el caso Somalia. Pero ese no es el que no queremos, al contrario. ¿O no querés ir tan lejos? Haití. Sí. Ese es el siguiente que iba a poner. Fíjate, míralo. Entonces, nosotros estamos a tiempo, estamos en buen tiempo. Y creo que sí hay articuladores. Miren, y si no está en Guatemala, traigámoslo de donde sea. No, ¿por qué tiene que ser guatemalteco? Si lo que queremos son resultados. Nos hace orden Emmanuel Macron. Mira, digamos, gente que articule y gente que ese sea su profesión y diga, le entramos. Así hicimos aún con los acuerdos de paz, ¿no? O sea, fue a Naciones Unidas. Ya Jimmy no va a ser. No, Jimmy no va a ser. Porque ya demostró, si ya lo hubiera hecho. Si eso es lo que tenía que hacer en las primeras 72 horas. Y se le pasó. Se le pasaron las 72 horas, ya. ¿Qué pasó en las 72 horas? ¡Fum! Llegó la juntita, lo tiene de rehén ahí, lo tenía de rehén y mira dónde estamos. Bueno. Entonces, y el tercer escenario que yo quisiera verlo es que con una articulación en los mínimos, no en los máximos, que es en los mínimos, ¿verdad? Y esa carta que más o menos nos diga, vamos a ir avanzando hacia este punto, vamos a ir de este punto hacia este, y vamos a procurar que no se hunda el barco. Y en aquel punto abordamos los otros temas. Entonces, es llegar a esto.
cuando lleguemos a eso, pero de una vez vamos pensando cómo vamos llegando a este punto y para qué queremos llegar a ese punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el camino? Pues cambiar la ley electoral y partidos políticos. Para mí la ley electoral de partidos políticos es la clave en este momento. Bueno, vamos cerrando, se nos terminó la hora de análisis. Muy interesante ver toda esta contextualización y esta historia que nos ha dejado la manifestación del 25 de abril de 2015 y los retos que hay hacia adelante. Muchísimas gracias, Philip Estuardo, y a usted muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche. Muchísimas gracias a todos ustedes en casa. Concluimos Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. No sin antes recomendarle que no salga sin su paraguas en Ciudad de Guatemala, pues vamos a tener alguna presencia de lluvias al final de la tarde o comienzo de la noche. Esto derivado de las altas temperaturas y el ingreso de humedad del Océano Pacífico. Vamos a tener temperatura entre los 28 a los 29 grados, esto en los siguientes 3 días, con rayos de sol que podríamos tener mañana miércoles desde las 5:42. Que tengan todos ustedes una excelente noche.